tardes. Mi nombre es Álvarez Pérez Arturo y voy a presentar el proyecto titulado Propuesta de reingeniería de un tren de tratamiento de aguas residuales para la eliminación de contaminantes emergentes en una planta de tratamiento ubicada en el norte de la Ciudad de México. El asesor de este proyecto es la profesora María Ordórica y esta presentación corresponde al módulo 2 del seminario programada para el 27 de agosto de 2021. ¿Qué son los contaminantes emergentes? Bueno, como primer paso hay que definirlos y eso es un problema porque en México no hay una definición legislativa o un órgano normativo que los normalice y agrupe en un solo grupo como contaminantes emergentes. Sin embargo, sí lo hay a nivel internacional. En este caso, estamos tomando una definición de la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Los define como nuevos contaminantes sin regulaciones y cuyo impacto en el ambiente y a los seres humanos es pobremente entendido. Tal vez no se entienda de gran manera así, sin embargo, hay un libro, un artículo que los define como contaminantes orgánicos de difícil degradación. Esto es tomado del libro Contaminación y calidad química del agua, el problema de los contaminantes emergentes. Y bueno, dicho libro también está haciendo una lista de los tipos principales de contaminantes emergentes, las cuales las tenemos aquí, son cloralcanos, retardantes, compuestos perfluorados, pesticidas, fármacos, drogas de abuso y metabolitos o productos de degradación de las sustancias anteriores. Esta clasificación se dio así porque estos son los tipos de contaminantes emergentes más comúnmente encontrados en las aguas residuales en las grandes ciudades principalmente, como lo es el caso de la Ciudad de México. Esta lista la encontramos en el libro Contaminantes Emergentes, Origen, Estructura y Propiedades del 2018. ¿Y por qué son un problema? Bueno, a continuación vemos a nuestra derecha una imagen de un contaminante emergente, es una molécula de ibuprofeno. Este es un contaminante emergente elegido al azar porque todos ellos tienen un elemento en común, el cual es el anillo aromático. Es ese pequeño hexágono que podemos ver entre las dos cadenas de la molécula. ¿Y cuál es el problema? Bueno, aparte de que es una cadena larga de carbonos en la cual se puede añadir cualquier grupo funcional haciéndola más compleja, todos tienen este anillo el cual es un anillo aromático. ¿Cuál es su característica? Bueno, que este tipo de anillos presentan una alta resistencia a sus enlaces químicos, los cuales son muy fuertes. Por tanto, se requiere una gran cantidad de energía para romperlos y así poder degradarlos. Realmente son muy persistentes en el ambiente. ¿Cuál es el efecto de los contaminantes emergentes en el medio ambiente? Bueno, estos van a depender principalmente de 4 factores, los cuales son la persistencia, su bioacumulación en los organismos, el tiempo de exposición, y así como la concentración de los mismos, y finalmente sus mecanismos de biotransformación. Como lo vimos anteriormente, este trabajo va a estar enfocado a la degradación de fármacos, porque son los que se encuentran con mayor abundancia en las aguas residuales. Sin embargo, vamos a ver los efectos de todos los contaminantes emergentes englobados como un todo. Primero, los efectos en el agua, y es que tiene muchos efectos. La primera es la feminización de machos, particularmente esto ocurre en peces y anfibios, y esto se da por los estrógenos que están contenidos en las píldoras anticonceptivas. Pueden causar malformaciones y disminución de fertilidad, esto en aves, peces y reptiles, y la pérdida de biodiversidad en ecosistemas acuáticos. Esto ocurre por los contenidos de antidepresivos, así como los pesticidas DDT que llegan a las aguas residuales. Y finalmente, todo esto y la convivencia con este tipo de contaminantes puede propiciar la aparición de patógenos que son resistentes a antibióticos, por tanto van a ser más difíciles de eliminar en el futuro. En el ser humano, ¿qué pasa? En el ser humano hay una amplia gama de efectos que ocurren con el contacto de contaminantes emergentes. Sin embargo, no están muy bien estudiados, no hay una gran cantidad de información. Lo que sí es un hecho es que puede ocurrir propiciar la feminización de los hombres hasta casos de cáncer de próstata o cáncer de mama según sea el caso. Esta información es obtenida del libro Contaminantes Emergentes, qué son y cómo nos afectan, una publicación del 2017. A continuación tenemos las fuentes de generación en la Ciudad de México. Tenemos 4 fuentes principales de generación de contaminantes emergentes en la ciudad. El primero de ellos son los hospitales. Ellos contribuyen a través de la liberación de desechos
y fármacos caducados. Tenemos residencias urbanas. Aquí hay liberación también de fármacos caducados, pero también excretados. Tenemos las industrias farmacológicas. Ellos contribuyen con desechos industriales con aguas residuales que tienen contenidos de fármacos en forma de fármacos pulverizados. Por tanto, están mayormente distribuidos sobre la superficie del agua. Y finalmente, tenemos aguas residuales y tratadas. Estas son residuos de contaminantes emergentes desde el alcantarillado con contenido de fármacos y hormonas. Y bueno, todas ellas en general, independientemente de estos modos en el que hacen llegar los contaminantes emergentes a las aguas residuales, hay una gran cantidad de contaminantes que llegan a través de excreciones humanas, ya que son parcialmente metabolizados por el cuerpo humano. Además, algunos fármacos, sin usar, son directamente evacuados a través de los desagües. Ante la incapacidad de las plantas de tratamiento de eliminarlos, son descargados en aguas superficiales y mares. Y bueno, una vez estando allí pueden causar diversos impactos debido a su potencial biológico contra flora, fauna y seres humanos. Por otro lado, los subproductos de estos son un gran problema, ya que son resultados de la transformación y rompimiento de las moléculas en otras más pequeñas. Y en ocasiones estas moléculas más pequeñas son más persistentes que la molécula original. Esta transformación puede darse después de su excreción o una vez que ya son introducidas en el medio ambiente, ya sea en el suelo o agua. Continuamos con ejemplos más particulares de los riesgos de los contaminantes emergentes, particularmente de fármacos. Tenemos primer compuesto diclofenaco que en una concentración de 0.5 a 50 microgramos litro va a afectar a los tejidos de branquias y riñones de peces en agua dulce. El ibuprofeno, por otro lado, en concentraciones de hasta 0.001 microgramos en adelante, va a producir un riesgo para el medio ambiente acuático, particularmente causando efectos tóxicos crónicos. Y bueno, específicamente estamos hablando de inhibición de la regeneración en pólipos y reducción en la reproducción de peces de agua dulce también. Tenemos una mezcla de atenolol, benzafibrato y furomecida. En concentraciones de 10 a 100 nanogramos litro va a producir la inhibición del crecimiento de las células embrionarias humanas de riñón. Esta es una afectación al ser humano que podría notarse menos, sin embargo es que con el tiempo y con mayor concentración se hace más presente. Una vez más podemos observar la estructura molecular de todos estos de estas moléculas y vemos en todos estos anillos aromáticos y podemos ver la gran diversidad que hay, cómo se encuentran distribuidos y por qué es tan difícil degradarlos. El problema de los fármacos en las aguas residuales de la Ciudad de México es muy grande. Y lo va a hacer a medida que pase el tiempo y se siga sin actuar, porque se va a continuar acumulando. Los problemas que se generan se pueden englobar en tres principales. El primero es que hay poca información sobre ellos, sus características, efectos y propiedades, como lo hemos visto anteriormente. El segundo es la acumulación. Esta acumulación ha aumentado porque hasta hace alrededor de 15 años se comenzaron a notar sus efectos gracias a la acumulación de la misma en las aguas residuales en las grandes ciudades. La aceleración en el consumo de fármacos y drogas de abuso han generado la concentración de contaminantes emergentes, la han aumentado en las aguas residuales en las grandes ciudades del mundo. Por tanto, y al ser un problema nuevo, las plantas de tratamiento no están diseñadas para eliminarlos. Los métodos convencionales, usualmente son físico-químicos, alcanzan una remoción menor al 20%. Esto según el artículo Contaminantes emergentes, efectos y tratamientos de remoción del 2018. Y bueno, gracias a la presencia en las aguas residuales de los mismos era mínima antes, no se consideraba importante desarrollar una etapa extra para eliminarlos. Sin embargo, la acumulación hace que esto ya no sea posible. Para observar este problema de manera más gráfica, tenemos a la izquierda un mapa de las delegaciones de la Ciudad de México. Cada punto naranja representa una planta de tratamiento. Debemos prestar atención a que la Gustavo Amadero es una de las delegaciones que tienen mayor cantidad de plantas de tratamiento con 23. Solamente está por detrás de Azcapotzalco y de Iztapalapa. Con Iztapalapa mantiene el mismo número de plantas de tratamiento, pero lo importante es que la Gustavo Amadero tiene 16 plantas de tratamiento que van a tratar las aguas residuales de la industria, de diferentes tipos de industrias.
una vez más solo por debajo de Azcapotzalco y de Iztapalapa. ¿Qué quiere decir esto? Que la delegación Gustavo Madero es una de las delegaciones que más contribuye con carga de contaminantes en el agua residual y alcantarillado, con 16 petar que están destinadas al tratamiento del agua residual de la industria. Sin embargo, vamos a enfocar nuestra atención en el área de servicios, en la cual la de Gustavo Madero solamente tiene 6 plantas de tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los servicios hospitalarios, que es una de las fuentes de generación de contaminantes emergentes más grandes, la Gustavo Madero no tiene la capacidad de eliminarlos porque solamente tiene 6 plantas destinadas a servicios y una a comercio. Un poco más adelante vamos a ver qué efectos tiene este problema. Continuamos viendo el problema de los fármacos que están persistentes en aguas residuales. Este es un gráfico de cómo están distribuidos la cantidad de fármacos en las aguas residuales. Lo encontramos en un libro llamado Efectos ecotoxicos relacionados a la presencia de farmacéuticos en un ambiente acuático. Bueno, esta es la distribución que solemos encontrar en las grandes ciudades de fármacos en sus aguas residuales y en sus alcantarillados. México no es la excepción. Es más, esto se ve más reflejado en el norte de la Ciudad de México porque, como vimos anteriormente, tienen la mayor cantidad de plantas de tratamiento, lo que quiere decir que todo el norte de la Ciudad de México está contribuyendo con una gran cantidad de contaminantes emergentes al agua, en donde se mantiene esta distribución de los mismos en sus aguas residuales y alcantarillados. Por tanto, la solución a esta problemática la podemos dividir en 3 objetivos principales. El primero, proponer un proceso avanzado de eliminación de contaminantes emergentes. Después, escalar este proceso a nivel de planta piloto. ¿Por qué? Porque ya existen los procesos, pero son a nivel laboratorio. Y finalmente, integrar un proceso de oxidación avanzada a un tren de tratamiento. ¿A qué tren de tratamiento vamos a integrarlo? El proceso avanzado se integrará a un tren de tratamiento que cuente únicamente con tratamiento primario y secundario, porque el agua ya está condicionada para pasar a un tratamiento terciario o avanzado. En este caso podemos ver en la parte de la derecha establecimientos o plantas de tratamiento dentro de la delegación Gustavo Madero. Y bueno, a la parte de la derecha podemos ver el tipo de tratamiento que tiene. Si tiene primario es que únicamente cuenta con pretratamiento y tratamiento primario. Lo mismo caso para el secundario. Todas ellas cuentan con pretratamiento. A la izquierda podemos ver los servicios y las PETAR en toda la Ciudad de México. Para hospitales, el caso de los hospitales tenemos que únicamente hay 10 PETAR, pero estas 10 PETAR se encuentran en el centro y sur de la Ciudad de México. En el norte solamente hay una y pertenece a la delegación de Azcapotzalco. Por tanto, no hay ninguna planta de tratamiento que se encargue de eliminar contaminantes emergentes de los sistemas hospitalarios. Por tanto, esa agua y los hospitales que hay alrededor de la zona están contribuyendo a una fuerte carga de contaminantes emergentes. Y debido a su ubicación y bueno, a su línea de alcantarillado también, se seleccionó una PETAR base o modelo de ejemplo para desarrollar una nueva etapa de tratamiento. Esta PETAR va a ser la promotora Plaza del Tepeyac SADCB, que la encontramos por aquí en la parte de abajo. En esta parte, Gustavo Madero, que cuenta únicamente hasta un proceso secundario en su tren de tratamiento. Esto es importante porque debido a su ubicación geográfica, a esta planta de tratamiento y a esa línea del alcantarillado está llegando agua residual del Hospital La Raza. Y bueno, al ser un hospital tiene una fuerte carga de fármacos en su influente. Para lo cual vamos a definir qué es una planta de tratamiento y para qué sirve. Las aguas residuales son el tipo de agua que se encuentra contaminada producto de la actividad humana en hogares, comercios, industrias y agricultura. Al estar contaminada debe ser desalojada y conducida mediante una red de alcantarillas hasta las plantas de tratamiento de aguas residuales o estaciones de depuración como se conoce en el continente europeo, donde es procesada para ser reutilizada o devuelta al medio natural en condiciones adecuadas. ¿Cómo funciona una planta de tratamiento a nivel económico? Bueno, todas las plantas de tratamiento son proyectos gubernamentales que pueden ir desde el nivel municipal hasta el estatal. Por tanto, no funciona como las demás industrias en donde se cobra por un producto o servicio. Las plantas de tratamiento, o PETAR,
reciben un presupuesto del gobierno para su construcción, operación y mantenimiento. En el caso de ser un proyecto privado, un ejemplo de estos puede ser la cerveza Corona. Tiene varias plantas alrededor de la República Mexicana y, por supuesto, tiene una en la Ciudad de México. Al ser una empresa tan grande, puede establecer una planta de tratamiento para tratar las aguas de su industria, su planta en la ciudad, y liberar agua limpia al alcantarillado. Sin embargo, esta es una función concesionaria, puesto quien tiene la autoridad sobre esa planta de tratamiento es el gobierno de la Ciudad de México en este caso, por lo que debe cumplir con toda la normatividad del gobierno. Continuamos con el tren de tratamiento. ¿Qué es un tren de tratamiento? Es una combinación de procesos unitarios que permiten alcanzar los niveles de calidad del agua requerida para fines ambientales y o de reuso. Tenemos siempre tres niveles. El nivel primario va a tratar, se va a encargar de eliminar los sólidos. Lo va a hacer a través del cribado, desarenado o sedimentación primaria. En el nivel primario ya estamos considerando el pretratamiento. El nivel secundario es el tratamiento biológico para eliminación de la materia orgánica, que es una unidad de medida tanto de la DBO5 como de la DQO. Y en los procesos secundarios podemos encontrar tratamientos como los procesos de lodos activados, filtros percoladores, así como sistemas de lagunas de estabilización, entre muchos otros. Hay muchas opciones en los tratamientos secundarios. Y finalmente el tratamiento terciario, que se encarga de la eliminación de contaminantes específicos, fosfatos patógenos, y lo va a hacer a través de coagulación, floculación, filtración y desinfección. Gracias a la teoría de los trenes de tratamiento, sabemos que este tipo de procesos nunca va a eliminar a los contaminantes emergentes, porque como vimos son muy fuertes en sus enlaces, por tanto requieren otro tipo de procesos, los cuales los procesos físico-químicos no van a poder cumplir. Para el desarrollo de este trabajo tenemos, como habíamos mencionado antes, como base para desarrollarlo el tren de tratamiento de la planta de tratamiento de la promotora Plaza del Tepeyac SADCB. Aquí tenemos su tren de tratamiento, el cual es el cárcamo de recepción como pretratamiento, que es una serie de bombas que van a succionar el agua que va a ser tratada. El reactor biológico, que va a estar haciéndolo a través de sopladores, que es para la eliminación de sólidos grandes. Pasa a un clarificador, después a un tanque de contacto donde va a estar reposando. Como tratamiento secundario, se está contando con un digestor de lodos, el cual va a eliminar la materia orgánica. Una vez eliminada se va a filtrar y finalmente, aquí no se alcanza a ver por la cámara, pero allí hay una cisterna de agua tratada. Después de esta cisterna es donde vamos a agregar el proceso avanzado. Por tanto, este trabajo ahora tiene un objetivo principal, el cual es proponer el diseño e implementación de una etapa avanzada en la que se contemple un proceso de tratamiento de agua avanzado capaz de eliminar contaminantes emergentes centrado en los fármacos dentro de un tratamiento tradicional. Vamos a definir qué es un tratamiento avanzado, en este caso un proceso de oxidación avanzada, los cuales son los más utilizados y los más eficientes. Su objetivo es mineralizar a los contaminantes presentes en el agua debido a la generación del radical hidroxilo, representado HO con un punto, el cual representa un electrón, el cual este radical tiene un alto poder oxidante. Este radical puede ser generado por varios medios y es altamente efectivo para la oxidación de materia orgánica y aquella que no es biodegradable. ¿A qué nos referimos con mineralizar? Nos referimos a degradar compuestos orgánicos complejos a compuestos inorgánicos simples. Estamos tratando de degradar contaminantes emergentes a su forma más simple y básica, la cual es dióxido de carbono y agua. Muchas veces este tipo de tratamientos son considerados dentro del nivel terciario del tren de tratamiento, por ser complementario al nivel secundario. Sin embargo, durante los últimos años se ha desarrollado un tipo de tecnología la cual es capaz de eliminar contaminantes orgánicos de difícil degradación de manera eficiente, como es el caso de contaminantes como los compuestos aromáticos, los cuales pueden incluir fenoles, clorofenoles, plaguicidas clorados, arilos, aquilsulfonatos, que son detergentes,
e hidrocarburos lineales. Todos ellos, excepto los hidrocarburos lineales, son ejemplos de contaminantes emergentes. Por tanto, este proceso de oxidación avanzada es perfecto para eliminarlos. Estos procesos llevan otro nombre y también se conocen como tecnologías emergentes. A continuación tenemos el proceso de oxidación avanzada seleccionado para este trabajo, el cual es el proceso de Fenton. ¿En qué se basa? Se basa en la formación de radicales hidroxilo a partir de la interacción entre el peróxido de hidrógeno y el hierro ferroso en un medio ácido con un pH de entre 2.5 a 5. Aquí tenemos de manera más gráfica que un F2 es un ion ferroso y un F3 es un ion férrico. Aquí tenemos el mecanismo de reacción. ¿En qué se basa o en qué consiste? Bueno, el ion ferroso en presencia del peróxido de hidrógeno va a estar generando un radical hidroxilo, que no nos sirve porque no tiene el átomo. Va a estar generando otro radical hidroxilo con átomo. Este radical es el que va a estar oxidando la materia orgánica y los compuestos orgánicos. Y finalmente va a estar generando ion férrico. Una vez que tenemos estos resultados, al ion férrico se le puede volver a adicionar peróxido de hidrógeno. ¿Y qué va a pasar? Pues va a regresar a su forma original, a ion ferroso, va a estar generando una molécula de dióxido de hidrógeno y una de hidrógeno. Este hidrógeno es generalmente gas y se dispersa en el medio. Lo importante es que estamos generando una vez más este ion ferroso, y si lo volvemos a agregar peróxido de hidrógeno, vuelve a ocurrir toda la reacción. Por tanto, es un proceso cíclico que no se va a detener o no lo vamos a detener hasta que se haya mineralizado por completo el compuesto orgánico que deseamos degradar. ¿Cómo funciona este proceso a nivel industrial? Bueno, tenemos una serie de pasos que suelen utilizarse para tratar agua. Los tres primeros pasos se van a realizar en el tanque principal, en el tanque de oxidación. Este tanque es un reactor principal donde ocurre casi todo el proceso y está arreglado en modo discontinuo. ¿A qué nos referimos con discontinuo? A que se agregan todos los reactivos dentro de este tanque, se deja reaccionar y termina la operación. Una vez que inicia ya no se puede alterar nada porque ya se agregó todo. Esta es la diferencia con un proceso continuo, por ejemplo, en el cual se están constantemente agregando los reactivos y si se requiere más o menos se disminuye o aumenta la cantidad. Este no es el caso para un reactor discontinuo, que es el que se está utilizando aquí en el proceso de Fenton. Y además este tanque suele no estar presurizado, lo que quiere decir que está abierto, expuesto a las condiciones atmosféricas. Primero se va a añadir ácido o base para ajustar el pH. Recordemos que queremos pH ácido de 2.5 a 4 con un pH ideal en 2.8. Posteriormente se van a añadir los reactivos de manera que no ocurran cambios bruscos de pH o temperatura. Finalmente se va a añadir el sulfato de hierro y después se va a añadir el peróxido de hidrógeno. Una vez que se reacciona y se termina la operación, todo el efluente va a pasar al tanque de neutralización, el segundo que tenemos dentro del proceso, donde se va a estar agregando hidróxido de sodio. ¿Para qué es esto? Bueno, como su nombre lo dice, para neutralizar lo que tenemos aquí dentro. Neutralizar, queremos alcalinizar este medio ácido para que sea un pH neutro. Y una vez realizado esto, se va a pasar al tanque de floculación. ¿Para qué? Se va a estar agregando un agente floculante para precipitar el hidróxido de hierro para que pueda salir y lo podemos extraer en forma de lodos residuales. Finalmente, se va a separar los lodos del agua tratada del tanque de floculación y va a pasar a este tanque con agua tratada. Esta agua es un agua que ya está libre de cualquier tipo de contaminante orgánico o contaminante emergente y puede ser usada como agua de riego o agua potable dependiendo del uso que le quiera dar la PETAR, frenando así el problema de su acumulación en una zona tan cargada de contaminantes como lo es la delegación Gustavo Madero. Este proceso iría inmediatamente después
del tren de tratamiento en el que encontrábamos el agua tratada de la planta de tratamiento tipo. Así que sería agregar estos 4 tanques, que son tanques agitados, tienen una hélice que mantiene la agitación del mismo para favorecer la reacción. Entonces, este será el último paso del tren de tratamiento y esta agua ya está lista y libre de cualquier tipo de contaminante emergente. Finalmente, ¿qué podemos agregar como conclusión? Que el diseño e integración del proceso Fenton a un tren de tratamiento convencional es factible desde el punto de vista ambiental para su implementación en una PETAR de la delegación Gustavo Madero y evitar así la filtración de fármacos al medio ambiente. Este proceso, como lo vimos anteriormente, puede ser agregado a cualquier planta de tratamiento convencional siempre y cuando tenga hasta un proceso secundario en su tren de tratamiento. Si bien es un proceso caro, debe ser necesario porque en el futuro los contaminantes emergentes van a ser un problema aún mayor y van a tener mayores afectaciones tanto al medio ambiente como a los seres humanos. Por tanto, desde el punto de vista ambiental, es algo que se requiere y es algo que es necesario para poder evitar problemas en el futuro. Eso es todo.